Muy buenas noches a la audiencia que el día de hoy nos hace el honor de escucharnos. Nosotros somos el equipo Vindex. En esta ocasión debatiremos el tema de migración. Los integrantes de este equipo es la alumna María del Carmen Sandoval Fragoso. Buenas noches. Elia Saraí Rodríguez García. Buenas noches. Juan Daniel Tamayo Giraldo. Muy buenas noches. Kevin Alejandro Márquez Díaz. Buenas noches. Melissa Jimena Custodio Infante. Un gusto estar con ustedes. Y una servidora, Jessica Fabiola Hernández Ramírez. En esta ocasión nosotros tenemos diferentes puntos de vista sobre nuestro tema a abordar, que es la migración. En este sentido le vamos a dar el uso de la palabra al alumno Alejandro Márquez Díaz. Lo escuchamos, compañero. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar hablando sobre los derechos humanos que tienen los migrantes. Me gustaría comenzar diciendo que los derechos de los migrantes están garantizados principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Migración, sin importar su estatus migratorio. Por ejemplo, el artículo 11 asegura el proceso y bueno, el debido proceso que tienen con derecho a un intérprete de ser necesario. También el artículo 2 nos dice que la migración irregular no es un delito, sino más bien una infracción administrativa, permitiendo así que los migrantes sean tratados con dignidad. Ahora, enfocándome un poco más en lo que sería la salud, me gustaría comenzar diciendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todos y cada uno de de las personas en el territorio nacional gozan de los derechos humanos que se establecen en este. Esto implica que la condición de migración no la exime de recibir un derecho tan fundamental como sería la salud. Esto se refuerza con el artículo 4 constitucional, que nos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud sin distinción alguna. De igual manera, la migración en su artículo 8, la ley de migración, perdón, en su artículo 8, nos establece que los migrantes tienen derecho a recibir atención médica. Además, establece que toda atención médica necesaria para preservar la vida de una persona deberá ser brindada de manera gratuita y sin restricción alguna. El acceso a la salud es un derecho inherente a la dignidad humana y creo que debe garantizarse sin discriminación alguna. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, compañero Alejandro. Ahora queremos escuchar el argumento de nuestra compañera Carmen Sandoval. Si nos haces, por favor, el honor. Sí, claro. Si bien es cierto, existen instituciones, programas nacionales e internacionales que apoyan a los migrantes en México, así como grupos de apoyo a migrantes. Desafortunadamente, la parte negativa, no de estos apoyos, sino de la situación que en general enfrentamos en nuestro país, es que las instituciones no siempre cumplen con su objetivo. La corrupción, por ejemplo, no permite ni ha permitido para los mexicanos y tampoco para los migrantes garantías en el respeto a los derechos humanos. De acuerdo con el artículo realizado por Alejandro Páez y publicado por la Crónica el 16 de febrero de este año, menciona que el 62% de las estancias destinadas para acoger inmigrantes que no lograron comprobar su estancia legal no están habilitadas. Es decir, que de las 54 instancias instaladas, el 33 continúan inhabilitadas hasta abril del año pasado. Muy bien, Elia, te agradecemos mucho tu aportación. Carmen, en este momento vamos a darle el uso de la voz a la alumna Elia Saraí. Muchas gracias, compañera. Igual en el tema de migración, sí me gustaría tocar el punto del trabajo y de la economía, ya que puede parecer que solamente tiene aspectos negativos, pero no, si nos ponemos a pensar, estos pueden hacer un aporte significativo a nuestra economía mexicana, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Los extranjeros nos pueden proporcionar flexibilidad laboral a los empleadores,
especialmente en momentos de demanda. Cuando hay sectores de alta demanda, pueden generar empleos, incluso ellos vienen aquí, incluso hasta armar empresas, eso es generar empleo. Si hablamos de la economía, las remesas también son una fuente muy importante de ingresos para las familias, no solamente para las familias de ellos. Recordemos que nosotros también tenemos varios migrantes indocumentados en otros países, que sus remesas han sido una fuente importante. De hecho, en Estados Unidos alcanzaron un monto de $25,570 anuales en promedio. Entonces, eso sí me gustaría dejar en claro que no solamente es negativo, sino que deberíamos de ver también los puntos positivos en este tipo de temas. Ok, en ese sentido, un aspecto fundamental de observancia en sentido negativo a la migración es la pérdida de recursos humanos calificados, pues para los países ya pobres en capital físico, la pérdida de su capital humano más valioso puede eventualmente llegar a constituir uno de los más serios obstáculos en sus procesos de desarrollo. En su rubro laboral, en el país receptor, incrementa el desequilibrio de competitividad laboral, pues para subsistir acuden a trabajos manuales, como por ejemplo limpiando en casa, trabajando en maquilas, etcétera, por bajos sueldos, orillándolos a los llamados bolsones de pobreza. Estos son espacios utilizados, delimitados o fronterizos en los que se quedan atrapados, ya sea en espera de que puedan ser deportados, en espera de un asilo. Son pequeños espacios que se encuentran dentro de las fronteras de los países a los cuales se están intentando cruzar, viviendo en situaciones precarias, afectando a las comunidades que se encuentran a su alrededor. Ahora bien, le vamos a dar el uso de la voz a la compañera Melissa Jimena. Adelante, por favor, compañera. Gracias, compañera. Bueno, dando seguimiento al tema de migración, a mí me gustaría abordar la parte del sistema migratorio, específicamente el mexicano, que actualmente, debido al ingreso irregular y excesivo de personas migrantes al territorio mexicano, causa un desbordamiento en el propio sistema migratorio, entorpeciendo la gestión de la identificación, recepción y, en su caso, rechazo de las personas que intentan ingresar al país de manera regular, ocasionando que los solicitantes que sí llevan a cabo su registro y solicitud para ingresar de una manera regular y verificada sean rechazados. Ahora, la concentración de migrantes sin refugio designado en territorio mexicano son un abundante foco de discriminación debido a sus carencias económicas, el no contar con un plan de traslado y transición seguro dentro de la República Mexicana y adecuado para su respectiva situación, ya sea familiar, médica, laboral, son víctimas de abusos por su estancia irregular. En su mayoría no son reportadas este tipo de abusos con las autoridades mexicanas porque temen ser identificados y repatriados. Te agradecemos mucho, compañera Melissa. Bien, en este último momento le vamos a dar el uso de la voz a nuestro compañero Juan Daniel Tamayo Giraldo. Te escuchamos, compañero. Juan, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, perdón. Para mí el tema de los migrantes es de suprema importancia, ya que, digamos, México es uno de los estados que debe ser garante de los derechos humanos, ya que es firmante de los tratados. Entonces, la natalidad en México ha decaído, igual que las tasas de mortalidad han subido. Entonces, el problema de los migrantes no es un problema como tal, ya que vienen a reforzar, digamos, la mano de obra y a suplir esa necesidad que se va haciendo en este aspecto. Además, también tenemos que tener en cuenta
que se engendran problemas de xenofobia, de denigración, que todo esto desemboca en violencia física, violencia verbal y discriminación laboral, discriminación institucional, y no permite que haya una vinculación socioeconómica como tal. Creo que es cuanto. Bueno, a mí, si me permiten, me gustaría aportar que, bueno, justo es un gran problema, más que para el país y para los ciudadanos mexicanos, las consecuencias de la estancia irregular en un país ajeno, como anteriormente lo mencionamos, es la discriminación. No precisamente que los migrantes estén en nuestro país, sino que nuestros hermanos y hermanas migrantes indocumentados sufren abusos en variedad y abundancia durante su estancia en México y transición. Muchos de ellos no cuentan con los recursos para hospedarse solos o con sus familias en refugios dignos y seguros. Sobre todo los que viajan con menores de edad son blanco fácil de la trata de personas, muy presente en México desafortunadamente, de la cual no solamente son víctimas los migrantes, sino los propios mexicanos. Sufren explotación sexual, laboral, extorsión, engaños sobre programas sociales fraudulentos que solo buscan despojarlos de sus medios económicos, aprovechando de su necesidad de llegar a su destino. Entonces, esto los hace principalmente vulnerables ante la situación pues irregular, ¿no? Porque evitan denunciar todos estos abusos y problemas debido a que prefieren no regresar a su país. Pues lo que pasa es que, bueno, la migración legal es muy importante en México. Digamos, en el 2023 fueron 40.8 millones de personas que ingresaron de manera legal al país. Entonces eso también, el pago de derechos migratorios impulsa la economía. Además de que, vuelvo y le repito, el Estado mexicano es garante de los derechos humanos. Entonces, en base a eso, el Estado mexicano debe procurar tener y adquirir los medios técnicos y los medios físicos para poder suplir ese derecho, ya que México es un país de tránsito, y también las causas externas, digamos, el contexto externo es que, digamos, en Estados Unidos ahorita cerraron la frontera y todos esos migrantes que iban de paso, pues están represados. Además, también quitaron el sistema para visas de CBP One, y eso influye enormemente entonces a que los migrantes se tengan que quedar en México ya por última opción. Aunado a esto, digamos, el viaje de regreso caminando a países centroamericanos, como digamos muchas de estas personas. Compañero Juan, se te fue el audio, a ver si podemos rescatarte, por favor. Bueno, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos. Sí, entonces ya hoy en día no se habla del sueño americano, sino del sueño mexicano, que es un término que se acuñó ahora último con los problemas migratorios que han habido en México. Muy bien, compañero Juan, agradecemos mucho tu aportación. La compañera Melissa nos quiere aportar algo más, te escuchamos. Gracias. Pues sí, justo dándole continuidad a tu aportación, compañero, exactamente el sistema migratorio y el Estado mexicano, debido a la situación política actual con Estados Unidos, tienen la responsabilidad de priorizar el destino de recursos para asistir y recibir a los mexicanos que también están siendo deportados desde Estados Unidos, siendo hasta el momento 19.663 personas que han sido recibidas en México. De este total, 15.611 son ciudadanos mexicanos que no tienen actualmente dónde vivir, no tienen recursos y no están con su familia. Y 4.052 son de otras nacionalidades, para las cuales desafortunadamente no hay suficiente abasto. Aún así, el gobierno mexicano amplió en 2 semanas a partir de la toma de posesión de la presidencia de Trump. En 2 semanas aumentó la capacidad de recepción de deportados, ¿sí?
de 19,000 que estábamos preparados para recibir, se tiene la capacidad ya para recibir a 62,000. Sin embargo, todavía estamos en espera de seguir recibiendo más personas mexicanas que no tienen un refugio. Y lo vimos, ¿no? Tan solo el propio día que Trump ascendió a la presidencia, ¿cuántos centroamericanos no estaban tratando de refugiarse del frío, de la nevada que inició ese mismo día con sus hijos, con sus padres adultos mayores, sin tener ropa, ¿verdad? Porque Estados Unidos también los está regresando sin prendas para poder abrigarse y tener una transición digna. Pues la verdad yo opino. Sí, te escuchamos, Juan, adelante. Es algo de retribuirle digamos, un poco a los migrantes, ya que ellos han aportado, digamos, en el 2023, el 4.1% del PIB estuvo representado en remesas que enviaron los connacionales mexicanos a México, y representó y apoyó la economía para salir de la crisis del COVID. Entonces, pues son recursos que no están, como quien dice, es algo de retribuirle un poco a lo que ellos han aportado tanto, que son los connacionales. Y como usted lo había mencionado, este gobierno habilitó varios programas. Uno de ellos es el programa de paisanos, en el cual este programa se destinó recursos para apoyar a estas personas para llegar a sus destinos, a sus estados de origen. Muchísimas gracias por tu aportación, Juan. Bueno, pues en ese sentido podemos observar que el tema es demasiado extenso, hay mucho de dónde debatir. Sin embargo, nuestra posición nunca será a favor o en contra, siempre en pro de los derechos humanos, seamos de donde seamos. Al final del cuentas somos seres humanos y los cuales merecemos todo el respeto y que seamos todos beneficiados de nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias.